bienvenida a mi buen amigo Ricardo Bones Salmón, director general del Grupo Divertida. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola José Luis, muy buenas tardes, pues aquí con gusto en esta época navideña acompañándote en el programa. Gracias por la invitación y a las órdenes. Gracias, pues cerramos el año, ya rápido se nos va. Sí, se cierra el año, un año pues con muchas sorpresas, ¿no? Y muy cambios. Violento También, lo que pasa en Europa, en Asia, lo que pasó ayer en Tultepec, son noticias muy desagradables, muy tristes. En la cuestión económica, pues un panorama desalentador, pero tenemos vida, gracias a Dios, y andamos aquí adelante. Así es, tenso el tema económico. Yo creo que a partir del triunfo inesperado de Trump, todo el mundo se pone en una cierta tensión y expectativa de la política exterior y económica que va a asumir Estados Unidos, y eso creo que va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla en estos próximos meses. Tiene tenso el mundo. Sí, el mundo en general está tenso. Sí, sobre todo porque se han ido viendo las decisiones en la composición de su gabinete muy inesperado, de alguna manera, ¿no? Con un club de multimillonarios, gente militares también, y un tanto, podría decirse, radical, ¿no? Línea dura, como fue todo el discurso de Trump durante la campaña. Eso es a nivel internacional. Pues la muerte de Fidel Castro, quizá de los hechos más sobresalientes de una dictadura de 1959 a la fecha prácticamente. El no en Colombia, el que la FARC sea partido político, situaciones en América Latina como la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua, la posibilidad de que Evo Morales se reelija en Bolivia, un cambio en el gobierno de Argentina, igual que en Chile, como que una diferencia de gobierno muy hacia la izquierda, muy hacia la extrema derecha. Están dando estos casos, ¿no? En América Latina. Ya tenemos un enlace, vamos a un enlace. Mira, estamos nosotros en el estudio Ricardo Bones Salmón, director general del Grupo Divertida. Estamos agarrando apenas la charla, pero no podemos tampoco quedar mal con Gerardo Albarrán de Alba, ahí director de Radioeducación y director de la audiencia de Radioeducación, muchos años reportero en gestión de la revista Proceso, y primer defensor de la audiencia de MBS ahí con Carmen Aristegui. Gerardo, buenas tardes, te saludo un servidor José Luis Jaques y Ricardo Bones Salmón. Enrique Peña Nieto, el asesinato de periodistas en México habría iniciado y terminado en Chihuahua, precisamente. El primer asesinado en la administración de Peña Nieto fue en Chihuahua, y el último que ha sido asesinado en el país ha sido también en Chihuahua. Y para hablar de este tema Sí, adelante Gerardo. Ahí tenemos el programa Palabra Propia de Antena Radio, la estación donde trabajaba precisamente Adrián Rodríguez Samaniego, y nos enlazamos con el director de este programa, el doctor José Luis Jaques Valderrama, un periodista y buen amigo de Radioeducación. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Te saludo un servidor José Luis Jaques. Aquí se encuentra conmigo Ricardo Bones Salmón, director general del Grupo Revertida. También te saludamos de aquí desde Chihuahua capital, Gerardo. ¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte. Nuevamente ya nos habíamos conocido allá en Chihuahua, hemos estado compartiendo, y qué pena reencontrarnos en esta circunstancia. Así es, Gerardo, con gusto de saludarte. Hace años que tuvimos la oportunidad de conocerte aquí en la ciudad de Chihuahua, y bueno, sí, aquí el grupo Radio Divertida, muy tristes. Hace algunos días sufrimos esta pérdida de uno de nuestros compañeros, de Adrián, quien fue un gran reportero, sobre todo una gran persona, un ser humano muy importante para el compañerismo que se vivía aquí, y bueno, que tensiona de alguna manera pues el ambiente periodístico también, ¿no? Porque hasta el momento debo decirte que no se ha explicado su muerte, su ejecución. Fue una ejecución. Él, cuando se disponía a salir a un programa de radio aquí en la estación del grupo a las 7 de la mañana,
Él se disponía a conducirse el programa, que empezaba a las 7:30, sube a su carro y una vez adentro del carro se acerca una persona y bueno, le mete varios disparos en la cabeza, y ahí es la manera en que perdimos a nuestro compañero Adrián. Terrible, Ricardo Bone. Pero cuéntame, Antena Radio y en general Grupo Radio Divertida Multimedia, ¿ha hecho algún posicionamiento específico sobre este asesinato? Pues mira, nosotros lo señalamos desde el primer momento, le hemos dado toda la confianza a la autoridad, al gobierno del Estado y la Fiscalía de realizar las investigaciones, hacerlo con, por lo menos, no en algún ambiente de que se pudiese convertir esto en un asunto político. Nosotros lo que nos interesa, y sobre todo por la tranquilidad de los familiares, de los compañeros, de todos los compañeros periodistas de la ciudad de Chihuahua y del estado, que se dé una respuesta a cuáles fueron los móviles, las causas y quiénes fueron quienes realizaron este delito. Y hemos tratado de ser de esa manera respetuosos, esperar a que las autoridades desarrollen las investigaciones. Sí nos preocupan, ya ha pasado algunos días, ya prácticamente estamos a una semana y media de que sucedió el asesinato y no la autoridad no ha tenido ninguna información clara. Han informado sobre que están investigando varias líneas de investigación, valga la redundancia, y hasta ahí estamos, pero bueno, vamos a esperar un poco más, si no, bueno, tendremos que volver a solicitarlo y esperar, porque creo que la sociedad necesita tener una respuesta clara sobre lo que pasó, y sobre todo que pueda la autoridad ir asegurando que estos eventos tan lamentables y trágicos no se repitan. Para ninguna persona, no por ser un periodista, no por ser un reportero, sino porque nadie debe de pasar por lo que pasó Adrián y su familia. Por supuesto, nada más que en el caso de un periodista, cuando es asesinado, se convierte en un ataque a toda la sociedad, por lo que implica esta profesión, Ricardo, y por eso precisamente ha generado este crimen una reacción a nivel mundial. Inmediatamente después del asesinato de Adrián Rodríguez Samaniego, se pronunciaron condenando el crimen y exigiendo a las autoridades mexicanas su investigación y resolución. Se pronunciaron la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció la UNESCO, se pronunció también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, la Unión Europea, y además organismos internacionales como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras muchas organizaciones. Y aquí en México también se dieron varios pronunciamientos. Y en este sentido, Ricardo Bone, director general de el grupo Radio Divertida Multimedia, en donde tienen, si mal no recuerdo, son 8 estaciones las que están en el grupo. Ricardo, ¿habían tenido ustedes algún antecedente de ataques contra sus instalaciones o contra el personal del grupo Multimedia? Mira, sucesos no tan graves como este. Recuerdo por allá del año 2009, cuando la violencia en Chihuahua estaba en sus momentos más complicados. Hubo precisamente las instalaciones, el edificio donde nos encontramos. Nosotros estamos en un primer piso, y en la planta baja hubo una ejecución. Ahí había un dentista que rentaba uno de los locales, y cuando uno de los clientes iba saliendo de ahí, bueno, rafaguearon gran parte del edificio. Afortunadamente para la gente que labora en el edificio no hubo ninguna consecuencia, sino nada más por la persona que iban. Al parecer era alguna persona relacionada con el crimen organizado y se sufrió esa ejecución.
Fuera de eso, no, alguna agresión tal vez que alguno de nuestros compañeros también por por esas fechas sufrió una agresión física, lo golpearon sin ninguna explicación, pero no en esta magnitud ni de esta manera, ¿no? Una ejecución, iban por él claramente, a la hora que se da, conocían bien su rutina, sabían que él salía todos los sábados a esa hora a realizar el programa de radio, y bueno, la manera en que lo hacen, pues sí nos inquieta, nos llama la atención. Causó, te lo voy a decir, causó mucho nerviosismo entre los compañeros, no nada más de aquí del grupo, sino los compañeros de la fuente policíaca y los reporteros en general estaban muy nerviosos ese día, y bueno, creo que esa preocupación sigue estando en el aire. La verdad sí es muy importante el que podamos tener una información clara de qué fue lo que pasó. Claro que es importante lo que dice Ricardo Bone, propietario del grupo Radio Divertido en Chihuahua, porque, mi estimado Gerardo, cuando un periodista es asesinado, pues el resto de la congregación de la comunidad pues tiende como a reprimirse, como a autocensurarse, como a olvidar un poco esa importancia del trabajo periodístico hacia la sociedad. No sé cuál sea tu punto de vista. Así es, José Ángel. Precisamente una de las consecuencias que tiene el ataque a la prensa en cualquier parte del mundo es un fenómeno de autocensura, sobre todo cuando estos crímenes están de alguna manera cobijados por la impunidad. Eso es algo de lo que en estos días escribió y publicó Adrián López, el director general del periódico El Noroeste en Culiacán, Sinaloa, que también nos acompaña vía telefónica esta tarde en Defensoría de la Audiencia y en Palabra Propia en Antena Radio en Chihuahua. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos, un gusto saludarlos. Fíjate, justo estábamos hablando de la impunidad que genera, la impunidad que está alrededor de estos crímenes y que generan un fenómeno del que ya nos hablaba de alguna manera Ricardo Bone, el fenómeno de la incertidumbre y el miedo que provoca en una redacción y en toda la gente que está alrededor de alguien que ha sido agredido. Tú comentabas eso esta semana en tu columna en Noroeste y en el portal, sin embargo. Sí, claro que sí, digo, yo creo que es algo que todos los que nos dedicamos a esto conocemos con mayor o menor intensidad. Todo depende qué tanto hayas sido víctima, qué tan cerca hayas tenido la agresión, la amenaza, el asesinato, el hostigamiento, etcétera. Pero yo creo que muy pocos medios en este país, me atrevo a decir que ninguno, puede declararse exento de algún tipo de presión o de haber sentido miedo en algún momento de cara a los poderes fácticos que existen en este país, ¿no? Los estudios, las investigaciones, especialmente los informes de artículo 19, dicen que la mayor parte de las agresiones en este país vienen del poder político, de particulares. El año pasado, además, ya se volvió uno de los principales agresores los partidos políticos. Y curiosamente, el crimen organizado, que puede ser tan escandaloso, sí es un actor que agrede a la prensa, pero no es el actor que más agrede a la prensa, lo que podría parecer de pronto curioso, ¿no? Paradójico desde fuera de México, que tiene este estigma violento muy importante. Entonces creo yo que todos en México sabemos lo que eso significa, lo que eso ocasiona, tener que publicar, escribir, reportear en un contexto permanente de excesiva precaución, de miedo. No necesariamente, lo escribía yo, desde las redacciones, los periodistas, los directivos o los dueños lo manifiestan de un modo explícito. A nadie nos gusta reconocer que tenemos miedo, pero el miedo se nota, ¿no? El miedo se siente y basta ir a las redacciones pues para darte cuenta, creo. Así es, Adrián, y justo encuentro un gran paralelismo entre eso que mencionas y lo que nos decía Ricardo Bone, el director general de el grupo Radio Divertida Multimedia. Pero José Luis Jaques
el director de Palabra Propia. Comentábamos también en tu programa la semana pasada que tuviste la gentileza de invitarme, comentábamos precisamente de los casos que se han dado en Chihuahua de periodistas asesinados, en el que el caso de Adrián Rodríguez sería el último en una larga lista.